Hola a todos y bienvenidos a esta nueva temática en mi canal, que va a ser un curso de metalurgia. Va a ser un curso de introducción en la metalurgia. No nos vamos a meter demasiado en profundidad, a no ser que me lo pidáis. Y bueno, como primer tema de este tema tan extenso como es el de la metalurgia, voy a introducir la corrosión. Voy a dar una introducción o los conceptos más importantes de lo que viene a ser la corrosión de materiales metálicos. Bueno, pues antes de empezar es muy importante que entendamos lo que es el concepto de la corrosión. ¿Qué es la corrosión? Pues la corrosión es la reacción química o electroquímica entre un material metálico y el medio que le rodea, que es también llamado como medio agresivo. Bien, pues cuando el metal está en contacto con este medio agresivo, el metal reacciona con una reacción química o electroquímica, que ya hemos dicho, pasando a la forma iónica o combinada y forma un producto oxidado, que es el color naranjita que vemos en el caso del hierro. Es decir, el metal, a través de la corrosión, retorna de la forma elemental a la iónica, que es la forma corroída, formando óxidos, sulfuros, hidróxidos, etc., ¿no? Que es como habitualmente pues, los metales se encuentran en la naturaleza, por tratarse de formas termodinámicamente más estables. Bien, pues para que entendamos este concepto, tenemos el potencial electroquímico. ¿Qué es el potencial electroquímico? Como ya hemos dicho, el tránsito que sufre un metal hacia su forma iónica o corroída es una reacción electroquímica. Todas las reacciones tienen un determinado valor, que es el potencial electroquímico, que es la tendencia hacia la reducción o a la oxidación. Bueno, ¿y cuándo sé cuándo tiene tendencia a la reducción o a la oxidación? Pues bien, si nosotros conocemos el potencial electroquímico de nuestra reacción y tenemos una tabla que nos la dan por defecto o la podemos encontrar en internet o en algún libro, vemos que si tenemos una tabla donde ponga potenciales estándar de reducción, esto significa que los valores positivos serán los elementos con una fuerte tendencia a la reducción y por lo tanto serán los elementos más nobles. Sin embargo, los elementos con una fuerte tendencia a oxidación serán para los valores negativos en esta tabla. Entonces serán elementos activos. Si esta tabla, en lugar de poner potenciales estándar de reducción, tuviera escrito de oxidación, entonces sería al contrario. Los valores más positivos, es decir, cuanto más positivo sea el valor, mayor es su tendencia a la oxidación, y cuanto más negativo sería mayor la tendencia a los elementos a la reducción. Sería justamente lo contrario, ¿de acuerdo? Bien, prosigamos. Un claro ejemplo de una reacción electroquímica es la pila de Daniel, que es un clásico. Bueno, pues la pila de Daniel, como podemos ver, está constituida por un ánodo y un cátodo, ¿vale? En el ánodo tenemos zinc y en el cátodo tenemos cobre. Bueno, ¿y cómo funciona? Pues bien, si observamos, el cobre y el zinc son dos metales distintos y cada uno tiene tendencia distinta, es decir, tiene una tendencia termodinámica hacia la forma oxidada diferente. Y cuando hablo de tendencia, hablo de potencial electroquímico. Si cogiéramos una tabla y viéramos el potencial de cada uno, observaríamos que es distinto. Es decir, ¿cómo funciona esto? Pues que al haber una diferencia de potencial entre estos dos metales, hay una circulación de corriente. Si observamos el zinc, tiene mayor tendencia a la forma oxidada y por lo tanto se oxida. Se oxida y ¿qué ocurre?
Pues que se disuelve en cationes de zinc y ¿qué más? Libera electrones. Esos electrones se quedan donde se ha disuelto el zinc. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que estos electrones que han quedado libres, donde se ha disuelto el zinc, y debido a la corriente producida por la diferencia de potencial entre estos dos, pues se desplazan por el conductor que vemos ahí, por el conductor. Se desplaza hacia donde está el cobre, los cationes de cobre disueltos. ¿Y qué es lo que pasa? Que el cobre tiene muy poca tendencia hacia la forma oxidada, pero sin embargo tiene mucha tendencia a la forma reducida. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el cobre, al recibir los electrones del zinc, pues lo que va a hacer es que se va a reducir. Y entonces los cationes de cobre van a coger a los electrones y se va a reducir depositándose como cobre elemental, como cobre en estado sólido, sobre el cátodo. Se va a depositar sobre el cátodo. Otro concepto químico muy importante que tenemos que saber antes de sumergirnos en el tema de la corrosión es el experimento de Schönbein. Bien, ¿y en qué consistió? Pues bien, este señor observó que había unos metales activos, como son el hierro o el aluminio, y observó que en determinadas condiciones sufrían velocidades de corrosión bajísimas, es decir, que se corroían muy lentamente y parecían pues comportarse como metales nobles. Como ya expliqué en un vídeo anterior, los metales nobles tienen muchísima resistencia o son totalmente inmunes a la corrosión por ataque de ácidos. Bien, pues en este experimento Schönbein introdujo un trocito de hierro en lo que viene a ser ácido nítrico diluido. Entonces el hierro empezó por su proceso de corrosión y empezó a desprender burbujas de hidrógeno. Está lógicamente en un medio ácido, en un medio oxidante, por lo que es un proceso de corrosión normal. Entonces cogió este trocito de hierro y lo metió después en ácido nítrico concentrado esta vez, que es un medio aún más oxidante que el anterior. Pero en este caso no pasó nada, no parecía que se estuviera corroyendo, parecía que se estaba comportando como un metal noble. Entonces lo volvió a coger y lo volvió a meter en el frasquito con ácido nítrico diluido y vio que seguía sin pasar nada, ya no desprendía esas burbujas de hidrógeno. Entonces, ¿qué pasa? Pues que llegó a la conclusión de que ese metal se había pasivado. Y es aquí donde entramos en el tema de la pasivación. ¿Qué es la pasivación? Pues es cuando después de un determinado proceso de corrosión hay ciertos metales que son capaces de formar capas pasivas, que son unas capas de óxido que aíslan el metal del medio agresivo, en este caso del ácido. Y entonces pues le aíslan de la corrosión. Entonces, cuando consideramos que un metal se ha pasivado, pues un metal se considera pasivable o que se ha pasivado cuando al aumentar su potencial de corrosión, en este caso cuando hemos metido el hierro en ácido nítrico diluido y ha empezado a emerger burbujas de hidrógeno, después lo metemos en otro medio en condiciones aún más oxidantes, presenta menor nivel de corrosión, y es porque en ese tránsito ha formado ya la capa pasiva y ya pues no le afecta más, no se corroe más. Bueno, ¿y cómo podemos saber precisamente cuándo se va a formar estas capas pasivas o no? Pues hay un diagrama que se llama el diagrama de Purvé, que hay uno para cada elemento, con el que podemos ver claramente a qué potencial y
a qué valor de pH nuestro elemento, en este caso he puesto el ejemplo del hierro, va a formar las capas pasivas. Bueno, pues si vemos que en el eje Y tenemos todos los potenciales del hierro. En este caso, el hierro tiene tendencia hacia la forma oxidada, puesto que, claro, es un metal bastante activo. Entonces, si observamos los potenciales positivos, vemos que pasa a Fe2+, Fe3+, que son los cationes, es decir, que cuando estamos a esos valores de potencial, el hierro va a dar lugar a su oxidación, en este caso de hierro a hierro 2+ o a hierro 3+, si aumentamos el potencial en valores positivos. ¿Qué pasa si nos vamos a los valores negativos, que es hacia abajo? Pues vemos que pone zona de inmunidad. ¿Y esto por qué es? Porque cuando los valores del potencial electroquímico son tan negativos, esto quiere decir que tiene menos tendencia a la oxidación y más tendencia a la reducción. ¿Y la reducción qué es? Pues que los cationes pasan a lo que es hierro elemental, lo que es hierro sólido. Y esto pues no es corrosión, sería la reducción, que sería lo contrario a corroerse. Por eso estaríamos en zona de inmunidad. Bueno, pues como vemos, a determinados valores de pH y de potencial, entre las líneas A y B, que se les conocen como curva de reducción o de oxidación del agua, vemos que hay una zona comprendida entre estas dos líneas que se llama la zona de pasivación. Bien, pues cuando estamos en esta zona, tenemos asegurados al 100% que sobre nuestro metal se van a formar las capas pasivas. En este caso, se van a formar óxido de hierro, que van a ser las capas pasivas que van a proteger mi metal del medio agresivo. Bueno, pues una vez sabido estos conceptos previos químicos, ya podemos pasar a lo que es el tema de la corrosión propiamente dicha. Y aquí, bueno, pues he hecho una clasificación de la corrosión según el mecanismo corrosivo, que puede ser corrosión directa, que también se le conoce como corrosión seca o a alta temperatura, y la corrosión electroquímica. Bien, pues, ¿qué es la corrosión directa? Pues puede aparecer a cualquier temperatura, pero la cantidad de corrosión, por ejemplo, a temperatura ambiente, es mínima. Cuando realmente tiene importancia es cuando estamos a elevadas temperaturas. Por ello se le llama, pues, corrosión seca o a alta temperatura. El mecanismo consiste básicamente en que la reacción química entre la superficie metálica y un gas agresivo, pues generalmente puede ser el oxígeno, forma películas de óxido y por lo tanto se produce la corrosión. Bien, ¿y qué es la corrosión electroquímica? Pues este mecanismo, sin embargo, al contrario que el otro, se produce a temperaturas convencionales, es decir, a temperaturas normales, y finaliza a los 100 grados aproximadamente. Este es muy importante, este tipo de corrosión, porque el 98% de los procesos de corrosión son de este tipo, por lo que es muy frecuente. Esta corrosión se produce entre la superficie del metal y el medio líquido, conductor, agresivo, etc., que es el electrolito. Es por tanto una reacción, en este caso heterogénea, que tiene lugar en la interfase, es decir, en lo que es el sólido y el líquido. Si no hay electrolito, no hay reacción electroquímica, porque no hay un líquido que provea de un medio conductivo a estos electrones, ¿no? Bien, pues aquí he hecho una clasificación de acuerdo a la morfología. Como podemos ver, tenemos corrosión uniforme,
pues que cuando el ataque sobre la superficie que se ha expuesto a un medio agresivo es uniforme a lo largo de toda su superficie y la profundidad del material corroído es casi uniforme. A temperaturas convencionales, la verdad es que este tipo de corrosión se da bastante poco. Después tenemos la corrosión en placas o selectiva, donde el ataque pues no se distribuye de forma homogénea como el anterior, localizándose en determinadas zonas de la superficie metálica. Uno de los casos más característicos en que se da esta forma de corrosión son en las aleaciones que presentan distintas fases, con diferentes contenidos en los diversos metales que, forman parte de o constituyen esta aleación. Después tenemos la corrosión por picadura. Aquí la corrosión se localiza de manera muy marcada, como podemos ver, ya que hay zonas que no han sufrido apenas ataque y otras zonas están muy atacadas. Este tipo de ataque se favorece por la presencia de heterogeneidades en el metal y se da preferentemente en materiales metálicos pasivables, que ya lo veremos mucho más adelante. Después está la corrosión en resquicio, que se presenta en uniones, intersticios, zonas de solape, zonas roscadas y en general aquellas regiones mal aireadas o en las cuales la renovación del medio corrosivo está condicionada por mecanismos de difusión, es decir, que es de difícil acceso, ¿no? Es decir, en este caso el ataque se localiza en las regiones mal aireadas, pobres en oxígeno, donde el oxígeno llega con dificultad. La formación de productos sólidos de corrosión dificulta aún más con el tiempo el acceso del oxígeno y contribuye a favorecer cada vez más este fenómeno de corrosión. ¿Qué más? Pues tenemos la corrosión intergranular, que se da cuando el ataque se localiza en los límites de grano del material metálico. No sé si sabéis o conocéis el concepto de límite de grano. De todas maneras, haré algún vídeo posterior haciendo hincapié en la microestructura de algunos materiales, por si no sabéis lo que son granos y límites de grano. Bueno, como iba diciendo, esta corrosión intergranular es una consecuencia de que se pierde la coherencia entre los granos, ¿vale? Entre los granos de la microestructura de este material. Y el material reduce significativamente los valores de sus propiedades mecánicas habituales. Este tipo de corrosión es comúnmente conocido como el tendón de Aquiles de las aleaciones muy resistentes como son las inoxidables, ya que las inoxidables solo tienen el nombre, pero nada más, de inoxidables no tienen nada. Eso lo veremos mucho más adelante. Corrosión bajo tensión. Pues esta aparece cuando tenemos una tensión estática y el material está en un medio agresivo, como puede ser un ácido. Y lógicamente puede aparecer este tipo de fenómeno como la formación de grietas de forma perpendicular a la dirección de la aplicación de carga. No hay forma de saber externamente dónde se está incubando esta grieta, por lo que es una corrosión bastante temida y que solo ves cuando se ha producido el fallo del material. Entonces, cuando termina el periodo de, digámosle así, incubación de la grieta, pues esta de repente se propaga muy rápido, de tal manera que resulta pues muy difícil de prever. Y es un fenómeno muy grave en los metales. Bien, pues, ¿qué se conoce como una pila de corrosión? Bien, en un material, en este caso estamos hablando de corrosión de materiales metálicos, un metal no tiene por qué estar en contacto con otro para
tener corrosión, para corroerse. El mismo puede estar constituido de ciertas heterogeneidades irregulares en su microestructura que hacen que ciertas zonas de este metal tengan potenciales más elevados que otros. Entonces se puede producir corrosión localizada, es decir, es como si hubiera micropilas de corrosión en un mismo metal. Bueno, ¿y qué heterogeneidades nos podemos encontrar? Bien, pues nos podemos encontrar heterogeneidades de la fase metálica, que son las que se producen, pues bien, pues en los límites de grano, se producen también en las dislocaciones, en las regiones del metal deformado en frío y también en segregaciones. Todos estos conceptos, que ahora os sonará raro o algunos de vosotros no conoceréis, no os preocupéis porque los explicaré en algún vídeo posterior que haga sobre microestructura. Estos son conceptos muy microestructurales de metalurgia. Bien, también hay heterogeneidades, por supuesto, en el medio. Heterogeneidades en el medio, pues como pueden ser pilas iónicas o salinas, que son pues las típicas, como la pila de Daniell que ya hemos explicado, y también pilas de aireación diferencial, que sería ese tipo de corrosión por resquicio donde hay ciertas zonas donde el oxígeno no llega igual, ¿no? O también por debajo de ciertas pinturas, cuando la pintura se levanta, se suele formar corrosión justo debajo de donde se ha levantado la pintura, y es porque en esa zona llega menos oxígeno y también se suele producir la corrosión. Bueno, la verdad es que este tema es muy extenso, solo voy a explicarlo por encima. También tenemos heterogeneidades de las condiciones físicas. ¿Qué son las condiciones físicas? Pues son muchísimas. Pueden ser diferencias de temperatura, diferencias de potencial, pues debido a la presencia de un campo eléctrico externo actuando sobre un metal. Por ejemplo, un caso que yo tuve en casa fue que pues el sistema eléctrico de la casa es bastante viejo y cuando te duchabas pues había veces que te daba alguna descarga eléctrica, porque en alguna zona de la casa pues habría un cable no muy bien, en no muy buen estado, y bueno, pues había pues como corrientes residuales circulando por la bañera, que te daba un calambrito de vez en cuando. Bueno, pues lo que observé es que donde el agua se cuela por el desagüe, pues ahí se empezó a corroer, y esto es debido pues a lo que acabo de explicar, que debido a campos eléctricos externos o a corrientes eléctricas vagantes que están pues por los alrededores, también se produce mucho en las zonas de los trenes, en las vías de los trenes, pues estas energías eléctricas pues producen unas diferencias de potencial y puede dar lugar a la corrosión del metal, en este caso que esté cerca, ¿no? Y bueno, y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado, que os haya servido, y bueno, darle a like y suscribiros si no lo estáis, me ayudaréis mucho, y os espero en el siguiente vídeo.